Hasiko gara, bigarren mailarekin. Oraingo honetan beste 3 pertsona aurkeztu behar ditut, 3 sindikatuen ordezkariak dira, eta 3 eskarmentu handikoak ordezkapenean sindikatu ordezkari gisa. Seguimos con la segunda mesa. Os voy a presentar a las 3 personas que van a tomar parte en ella. Los 3 son representantes de sindicatos. Tenemos a Dani González, responsable de estudios y proyectos de UGT, que intervendrá en primer lugar. En segundo lugar, Raúl Maillo, del Gabinete Jurídico Confederal de CGT. Y a continuación, Enrique Lillo, en representación del Sindicato Comisiones Obreras. Sin más presentaciones, tomarán la palabra cada uno de ellos. Bueno, pues Egunon de Nori, muchísimas gracias por la invitación. Tuve la suerte de participar también en los terceros encuentros profesionales, también en este edificio. Creo recordar que en esta gala estas paredes me traen a nivel personal gratos recuerdos porque, en fin, me viene a la cabeza una unidad delegada que estaba por aquí cerca. La verdad es que tengo que reconocer casi sin ningún pudor que cuando se me encomendó recientemente esta responsabilidad, la de intervenir hoy, no tenía claro del todo cómo enfocarla, ¿no? Me explico. Hoy desayunamos con la huelga de la atención primaria de Osakidetza. Si hacemos una pregunta a cada uno de nosotros, posiblemente preguntamos, consultamos cuáles hoy día en Euskadi los conflictos laborales que nos vienen a la cabeza. Mencionaremos la enseñanza concertada, mencionaremos Tabakalera, las residencias de Guipúzcoa. En fin, nos vendrán una serie de conflictos que todos, directa o indirectamente, tienen algo que ver con lo público. ¿Dónde está la marra? ¿Dónde está la marra que separa lo público y lo privado? Yo creo que inicialmente hay que decir que desde la perspectiva sindical, la diferencia entre las empresas públicas y las privadas no necesariamente se tiene que limitar a una simple cuestión de titularidad. Yo quería aportar algo, yo creo que más desde la perspectiva sindical, llana, que desde la perspectiva jurídica, porque es cierto que la propiedad pública da lugar a determinadas peculiaridades, determinados criterios que inciden en el día a día de nuestra acción sindical, colectiva, como es el sometimiento, no lo vamos a negar, de las empresas públicas a las injerencias procedentes del ámbito político o incluso de la persecución de una diversidad de objetivos, entre los cuales pues, no necesariamente la rentabilidad económica ocupa pues, los primeros lugares. La percepción generalizada es que, aunque las directrices suelen proceder de la dirección de la empresa pública en cuestión, pues esta actúa en ocasiones como mera intermediaria de una serie de objetivos, criterios, transmisión de intereses que vienen de la parte política de la administración de turno. Así, en este sentido, pues se nombran directores, de ahí para abajo subdirectores, cargos intermedios, y en ocasiones nos encontramos con gente que, no lo vamos a negar, no tiene nada que ver con la empresa en cuestión, y pues a alguien a veces se le puede ocurrir incluso llegar a inventar hasta la rueda, y bueno, pues eso puede generar diferentes situaciones y conflictividad sindical. Yo creo que antes de terminar de perfilar el marco general en el que se tiene que desarrollar nuestra acción sindical cotidiana en la empresa pública, debemos considerar también un segundo aspecto que es importante, ¿no? Que es consecuencia también del carácter público del mismo, que es la diversidad de objetivos. Estos objetivos vienen determinados generalmente también por autoridades públicas, autoridades políticas, que pueden verse modificados en respuesta a continuos cambios que se experimentan pues según las diferentes prioridades políticas de turno. Y esto es, en mi opinión, humilde y modestamente, lo que realmente diferencia a la empresa pública de la privada. Aunque en teoría para la empresa siempre el objetivo principal es el económico, debe cumplir además otras funciones que a veces plantea exigencias múltiples, cambiantes e incluso contradictorias. Esta contingencia política por parte del gobierno de turno del papel del sector público, sea por esas cuestiones ideológicas, sea por problemas económicos, constituye en todo caso prioridades políticas que afectan y redefinen las estrategias de la empresa y como consecuencia repercuten siempre en las relaciones laborales. Por ejemplo, pues si la estrategia se trata de darle un palo a los sindicatos porque la coyuntura política del gobierno de turno es un gobierno antisocial, pues aunque se pierda dinero, aunque cueste empleo,
aunque suponga deslocalizar empresas de la zona, vamos a darle ese palo a los sindicatos. Incluso alguna ocasión, tampoco lo vamos a negar, se puede dar la situación en la que haya un interés, entre comillas, compartido, porque se trate de llamar la atención de un tercero. Pues, por ejemplo, se me ocurre, pues vamos a llamar la atención de Bruselas con un tema que pueda afectar a los intereses sociolaborales de una zona determinada. Por tanto, los sindicatos estamos obligados a tener en cuenta en nuestra acción cotidiana variables que son ajenas a la mera y tradicional confrontación entre capital y trabajo, que es lo que impera básicamente en la empresa o en el sector privado. Y esto no resulta nada sencillo desde el punto de vista de la acción sindical, porque supone la interpretación de parámetros que muchas veces requieren saber dónde empieza lo político y dónde empieza el mero interés empresarial. Por eso, y yo creo que aquí coincidiremos todos los compañeros de las organizaciones sindicales, en la empresa pública la acción sindical siempre es mucho más compleja. Esta permanente intervención política en distintos ámbitos de la gestión es, en especial, resultado de prácticas con intereses contradictorios que nos llevan y nos abocan de alguna manera a que impere esa doble interlocución y no tengamos claro cuál es el camino a seguir en determinados momentos. Esta constante exigencia de combinar, como digo, diferentes circunstancias, estrategias laborales, estrategias políticas, hace que todo tenga, como digo, mayor complejidad, y somos conscientes, por tanto, que las condiciones de trabajo superan siempre ampliamente los efectos de un mero convenio laboral. Pretensiones que pueden ser de reconversión industrial, pretensiones de movilización y pretensiones de aptitud para tener, en un momento determinado, parámetros lejanos de los que están en el día a día en la empresa privada. En conclusión, este análisis del comportamiento estratégico de los sindicatos durante la negociación de algunos convenios pone en evidencia cómo la lógica gerencial de las empresas públicas convierte el proceso de representación y defensa de los intereses de los trabajadores en particularmente complejo, ya que, como digo, nos exige a los sindicatos mantener el equilibrio entre estrategias políticas y estrategias laborales en nuestra acción sindical. Equilibrio que se complica debido a que la relación entre ambos tipos de estrategia, pues, como digo, no es simple y siempre tiene diferentes interlocutores. Estaba tentado también a hablar aquí no solo de esta dualidad política y gerencial de las empresas públicas y de la administración pública. Estaba tentado también a algo que, si bien igual me salgo un poquito de la temática, yo creo que es importante ya no solo en la empresa privada, sino también en la empresa pública, que es el incremento de la automatización de las relaciones laborales, de la robotización de los procesos. Cada vez son más las máquinas los que sustituyen capital humano en ese sentido, o personal. Pero quería también poner el foco, si se me permite, y creo que es posible que ayer compañeros viendo el programa de otras mesas ya lo comentaran en la jornada de ayer, poner el foco en las subcontratas del sector público. Subcontratas que, si bien directamente no, están relacionadas con la externalización de los problemas y de las relaciones laborales, ¿no? Hablo de abaratamiento de costes, de gestión precaria, en definitiva, esta externalización de problemas que se traduce en que en muchas ocasiones las sociedades públicas y la administración pues se acaban convirtiendo en entes fundamentalmente contratadores y parcialmente gestores. Las subcontratas, bueno, pues, ¿qué acompañan a las subcontratas? Pues precariedad laboral, cargas de trabajo desproporcionadas, estresantes ritmos de trabajo, abusos en la contratación, contratación a tiempo parcial, contratación temporal, bajos salarios y bueno, realmente yo creo que el problema de fondo es que las administraciones públicas, cuando adjudican un contrato, no siempre incluyen cláusulas sociales que exijan una calidad laboral mínima. Y cuando introducen estas condiciones, pues después, generalmente, no hacen seguimiento del cumplimiento de los pliegos. Por eso se dan los abusos que se dan. Luego, además, pues no se hace seguimiento del pliego, con lo que, por ejemplo, en empresas que prestan servicios de limpieza en adjudicatarias públicas, pues las trabajadoras sufren bajas laborales, incapacidades temporales, no son sustituidas, con lo que la carga de trabajo pues se dispara para el resto de compañeras y, si me permitís la vulgar expresión, pues con un culo se tapa una silla, 2, 3, 4 y hasta 5. Vivimos en un entorno en el que por
Por lo tanto, se tiende a subcontratar casi todo y desde mi punto de vista, pues las subcontratas no se deben criminalizar en términos generales y abstractos, porque bien entendidas aportan un valor real al mercado laboral, pero teniendo presente, por supuesto, en primer lugar, la defensa de lo público como prioritario y sabiendo que las subcontratas en sí mismas no necesariamente son un problema, creo que hay unas leyes laborales, unas leyes de prevención de riesgos, un cuerpo de inspectores y, en definitiva, pues armas de control que hay que dotar en condiciones de utilizar eficazmente. Por lo tanto, pues hagámoslo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Interviene ahora a continuación Raúl Maillo. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer indudablemente que hayas contado con nosotros, conmigo en particular. Yo también repito, agradecer el ambiente, la posibilidad y sobre todo el poder compartir determinadas notas y determinadas reflexiones relacionadas con lo que es el trabajo social, con lo que es la intervención sindical. Y en mi caso, yo soy letrado y eso me da una ventaja y una desventaja. Yo no hablo en nombre de CGT, como es obvio, lo cual me hace impedir el poder anticipar una opinión sindical en sentido estricto, pero también me permite la libertad de poder opinar sin el corsé de depender de acuerdos orgánicos, etcétera, y sobre todo en lo que para mí es más útil en mi capacitación o en lo que yo pueda conocer de tanto mi faceta como activista como la faceta como letrado en lo que es en lo meramente jurídico. En relación con el título, yo, por tratar de seguir el itinerario, yo quería plantear dos reflexiones de cada uno de los temas. En cuanto a la cuestión de la representación sindical, aquí se ha venido planteando, se planteó ayer, se ha planteado hoy también, el tema de la doble estructura, ¿no? La estructura, por decirlo de alguna manera, de todo aquel espacio que viene del voto directo, de la representación unitaria, y la estructura de lo que viene más marcado de la representación sindical. Que como ayer se veía, hay en ocasiones que es difícil, quiero decir, a ti te plantean una duda de, oye, pues ahora no sé quién quiere votar a favor, no sé qué en contra, tú te pones a ver las actas y hay en muchas ocasiones donde no sabes quién se ha sentado y cómo qué. Es decir, que cuando lo vas leyendo dices, mira, jurídicamente cuando tú interpretas algo, lo importante no es cómo lo llames, es lo que sea. Y no tienes muy claro si se han sentado como comité de empresa o si es preclaro y la proporcionalidad es exacta sindicalmente si se han sentado como sindicato. Y entonces tienes que ver, bueno, cómo hablaba uno, se sustituían, no se sustituían, cómo actuaba. Es decir, me parece que no es una cuestión tan sencilla. Pero dicho esto, lo que sí que creo que cuando se hace esa reflexión, y aquí se han planteado algunas, tanto de la pluralidad sindical como de la división sindical, en un sentido tanto de ida como de vuelta, sí que creo que hay que hacer dos notas de análisis. El primero es qué intención tenemos, quiero decir, y más cuando hablamos de la administración pública hay un refuerce del carácter mayoritario, es decir, ya no solo es el 10% para sentarte a la mesa, sino que algo que no se dice explícitamente es que además el 10% es conjunto funcionarios y laborales, lo cual supone, pues por ejemplo, para muchos sindicatos corporativos dejarles fuera, porque obviamente no tienen esa proyección. Yo aquí no entro en si es bueno o es malo, pero sí que me parece que hay que plantear una reflexión de, igual que se planteaba antes, ¿qué queremos? ¿Una representación mayoritaria en sentido puro? ¿Queremos proporcionalidad? Y yo soy además de los que digo con cautela que nada es más democrático que otra cosa. Todo tiene sus déficits y todo tiene sus ventajas. Pero cuando construimos mayorías sindicales fuertes, estamos perdiendo por el camino determinados elementos. Y, en sentido contrario, evidentemente, cuando abrimos la pluralidad o la multiplicidad sindical, evidentemente es más difícil la concertación, el acuerdo, con todo lo que eso conlleva. Me parece que esto exige un análisis y me parece que es algo que también se debe de plantear a efecto de debate de qué es más útil para la representación sindical y qué es más útil para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sobre la negociación colectiva, y aquí entro con lo que quería ser el grueso de mis reflexiones, tanto ayer como hoy yo creo que hay que analizar dos elementos. Aquí sí que CGT tiene una campaña fuerte en sentido de defensa de lo público y creo que además hay que valorar dos elementos. Es decir, en sentido sindical estricto de defensa de lo público, de defensa de la estabilidad en el empleo, de defensa de las condiciones de trabajo, pero también en el sentido de sociedad en general, de trabajadores autoorganizados, creo que hay que adicionar, y si no, no valdría, que esa defensa de lo público tiene que ser también una defensa de la transparencia. Es decir, todos los movimientos, antes lo veíamos con las mareas, en defensa del derecho ciudadano al agua, en todas las movilizaciones se ha planteado una defensa de lo público, que además va ligada a una defensa del
control social. Es decir, no transmito ninguna queja ni ningún perverso análisis de quien pueda ser el responsable de las decisiones sobre aguas en la comunidad autónoma vasca, pero sí que creo que es algo que tiene que estar mediado socialmente. Es decir, no solo tiene que ser público, sino que tiene que existir un control social. Y en línea con esto, sí que creo que hay que generar esos elementos, esas estructuras de participación social, y en lo que es el objeto más de las jornadas, en la negociación colectiva, creo que tenemos que transitar hacia ese camino de la estabilidad en el empleo, del empleo de calidad, etcétera. No puede ser que la administración pública tenga tasas de temporalidad por encima de la empresa privada. O sea, creo que primero el mensaje es inadmisible y segundo, creo que seamos sinceros, no hay naturaleza. Ya que estamos en una universidad, la bronca que tenemos jurídicamente con el tema de la ley de la ciencia. Yo puedo entender que para un proyecto determinado que requiere una asignación de fondos y una experimentación concreta ultralimitada en el tiempo, tú puedas establecer una limitación y una asignación tanto de recursos como contractual temporal. Lo que no me vale es que me digas que por sistema en las universidades o en el CSIC o en cualquier instituto de investigación, como se dedican a investigar, estos trabajadores y trabajadoras van a estar sometidos a la precariedad empalmando una investigación con otra. No carece de lógica que alguien que tenga que realizar una investigación tenga que estar sentado en la mesa de la precariedad de por vida pensando: ¿y si no se nos ocurre algo que investigar? ¿Y si la investigación no da frutos? ¿Y si esa investigación además no es rentable porque el mercado no te la compra? Porque claro, las investigaciones van mediadas y las empresas privadas y los patrocinios van ligados a lo que el interés del mercado demanda. Por poner un ejemplo de las ciencias sociales, tú puedes plantear una investigación sobre las acusaciones populares o no. Pero parece difícil que quien ha sentado la doctrina Botín, que es que si fiscalía y acusación particular no acusa, el procedimiento se agota, y se ha llamado doctrina Botín porque ocurrió en un procedimiento del Banco Santander, es difícil que esa entidad financiera vaya a apoyar todo tipo de investigación social en las ciencias jurídicas que desarrollen las acusaciones populares. Bueno, pues esto en el mundo de la ciencia, en el sentido de las ciencias naturales, medioambientales, nos podemos imaginar a qué grado llega. Por todo esto entiendo que sí que tenemos que entrar en ese elemento. Decía antes el compañero, yo sí que tengo una crítica frontal a la subcontratación. No entiendo, es decir, más allá de la precarización de la cadena de trabajo, ayer se planteaba, y va entroncado con esto también, creo que otro elemento que tiene que ir ligado a lo público es la reinternalización, lo que se ha venido a llamar la remunicipalización, la recuperación. Es decir, titularidad pública, servicio público y gestión pública. Y en línea con esto, cuando uno analiza, no ya el análisis famoso del Tribunal de Cuentas, que es para municipios de menos de 20.000, hombre, a poco que sumes tasa de beneficio e impuestos correspondientes, ya hay un margen para que seamos desde el sector público bastante ineficaces. Ya tenemos un recorrido bastante grueso como para poder manejar. Si a eso añadimos que normalmente es un mercado cerrado, quiere decir, no cualquier empresa puede estar habilitada, no cualquier empresa o emprendedor, ahora que es un término tan conceptualmente de moda, puede aguantar el cobrar. ¿A cuánto te paga una administración pública? No solo a año vencido del desarrollo de tu labor, sino luego cuánto tarda. 60 días, y estamos en términos, digamos que casi de velocidad. A 120, a un año. ¿Quién puede aguantar eso? Pues evidentemente eso provoca una selección que al final son grandes grupos y grandes corporaciones los que pueden acceder a ese tipo de colaboración. Pero sobre todo tú dices, me da lo mismo, podemos imaginar lo que queramos, un hotel. Es que tú puedes subcontratar todo. Con Enrique llevamos, cuando se deshizo antes que ha salido, Tabacalera y Logista. Yo lo cuento siempre. Logista era la empresa que era la empresa distribuidora básicamente, no en exclusiva, pero de las labores manufacturadas del tabaco. Y en esa subrogación, porque ahora la transmisión de empresas también se utiliza para precarizar, tú tienes una empresa con un buen convenio y dices, pues ahora voy a crear 7 y les voy a pasar a convenio de sector. Y como la sucesión de empresas va ligada vía artículo 44 a que haya transmisión de medios patrimoniales, que tú como empresario decides, bueno, pues tú estableces ahí una transmisión y donde hay una empresa puedes montar 5
y ya tienes 5 empresas, puede que pases cuando haya cambiado y pasado el plazo determinado de los 3 años a convenio de sector, tienes menos capacidad para negociar como plantilla, etcétera. Bueno, pues en el caso de Logista estaba subcontratado el Departamento de Recursos Laborales con la principal, el departamento financiero, o sea, la estructura de si apalanco créditos, de si tengo un inmovilizado material brutal o no, subcontratado en la otra empresa. Y cuando nosotros planteamos que esto era fraudulento, que no era una empresa de verdad, judicialmente se nos dijo que no hay ningún problema. Yo me niego a pensar qué beneficio más hay a la precarización de las relaciones laborales y la externalización del conflicto social, es decir, es la doble, es por un lado, normalmente desescalo las condiciones laborales y por otro lado, externalizo el conflicto laboral de gestión respecto a bajas, respecto a reclamaciones, pero también el conflicto en sentido de mejora, de exigencia de conflicto laboral. No puedo entender qué ganas tú si dices, yo gestiono un hotel y entonces voy a externalizar el personal de recepción en tal empresa, el personal de limpieza en otra, los técnicos en otra, el no sé qué tal. Y entonces tú dices, sí, el vaciamiento de la empresa está bien, pero eso en realidad lo que estás haciendo es creando una estructura que es un cortafuegos, que lo único que te elimina es eso, el tener que gestionar tú tu mano de obra. Y que además en general con determinados mecanismos, como es el contrato por obra o servicio determinado ligado bien a la concesión que hacen las administraciones públicas, bien a los contratos mercantiles interempresas, lo que trasladas es que lo que antes era una incertidumbre empresarial, que es si voy a tener negocio o no, si tengo más plantilla o menos plantilla, ahora revierte sobre los trabajadores, que a ti te da cualquier concesión una administración y tu posición negociadora es súper débil porque dices, es que dentro de nada se acaba esto, hay que ir a una nueva licitación y el elemento fuerte de esa licitación es normalmente el precio. Bajo la excusa de que así no se le daba al capitalismo de amiguetes, dices, no, que lo prioritario sea el precio. Dices, bueno, es que el precio no es el único elemento, si no, Europa no podría competir en el mundo de los mercados y los servicios, porque no es el precio su principal virtud. Es decir, que yo sí que creo que aquí hay una batalla en línea con eso. Y aquí creo que, ya digo, hay determinados elementos que hay que valorar. El primero sería el tema de reinternalizar, remunicipalizar, que es un elemento que plantea evidentemente conflictos en el marco de las relaciones laborales. ¿Qué ocurre con esa entrada si los principios de la función pública de contradicción, de poder haber pluralidad, de igualdad, de mérito, de capacidad? Evidentemente es un problema. ¿Qué ocurre con todas las normativas que nos han establecido en limitación de capítulo 1? Porque tú puedes generar empresas de subcontratación y como eso no va al capítulo 1, eso va a contrataciones, ahí está liberado tu presupuesto. Evidentemente es un problema, pero creo que es una línea de actuación. Creo también, y salí ayer por la tarde, o esta noche o esta mañana he buscado, hay una sentencia del Supremo a raíz de un conflicto de aquí, en el que la Agencia Vasca de la Competencia, que creo que es la UC, pero no recuerdo la acronimia cómo es, impugna una licitación en la que se establecen las cláusulas sociales, y es que me sonaba el rum, pero ya digo, la sentencia es de 2 de junio del 16, es una sentencia en la que se valora si se puede fijar en los pliegos de condiciones que se aplique un determinado régimen de convenio laboral. La Agencia Vasca de la Competencia decía que no, porque era influir en el precio, y finalmente, yo creo que porque procesalmente no afinó, no tanto por el contenido en cuanto a la discusión de competencia y limitación de precio, finalmente se establece que sí, que no hay ningún problema en la medida en que son adjudicaciones vinculadas a un determinado sector, parece razonable que se establezca que, aunque sean terceros los que van a recibir eso, sí que se tengan que ver sometidos a un convenio. Y esto nos abre en línea con una desregulación que ha establecido el Tribunal Supremo a partir de la sentencia del 12 de diciembre de 2017, que es decir, bueno, cuando los pliegos de condiciones establece lo de la subrogación y la subcontratación, es a título meramente informativo, en una interpretación, en mi humilde condición de letrado y con todos los respetos, que no dice el 120 de la Ley de Contratos Públicos. Una cosa es que tú ahí informes y otra cosa es que en el pliego puedas o no imponer esa cadena de subcontratación.
En cualquiera de los casos, creo que también es un elemento a valorar y tan decisión política legítima como no, el hecho de que la transmisión de empresas, según la jurisprudencia, ha dicho, y digo por decir sentencias posteriores después de esta que desreguló, pues la de 4 de junio del 18, 28 de junio del 18, el tema de las cocinas de defensa, que también es posterior. Bueno, el Tribunal Supremo ha establecido que si hay transmisión de medios patrimoniales, se sigue manteniendo la sucesión. Bueno, pues ahí las administraciones públicas tenemos otro elemento. Quería señalar una última cuestión, y es en relación con esto, un elemento que yo siempre planteo, y es, cuando tú fijas instituciones en el derecho, tienen que valerte en todos los órdenes. Y yo siempre pongo un ejemplo. Tú puedes elegir que la radiotelevisión valenciana es un servicio esencial para la comunidad o no. Puedes decidir en consecuencia que es lógico que haya una cadena emitiendo en valenciano y que en consecuencia ese es un bien social. Lo que a mí me resulta complejo de entender es que cuando tú decides cerrar y acudes al despido colectivo, dices, es una decisión de autoorganización de la administración. Pero, sin embargo, si tú hubieras convocado una huelga, te dicen, es un servicio esencial de la comunidad que hay que mantener. Bueno, quiero decir, o es un servicio esencial de la comunidad que hay que mantener, y por lo tanto eso se proyecta sobre todo desde la creación o no de la entidad, sea con la fórmula jurídica que sea, hasta el mantenimiento del servicio esencial a la comunidad, o si decides que es una cosa que da lo mismo, me parece que tiene que implicar a todos los ámbitos. Y cierro con esto el tercero de los elementos respecto a la huelga en las empresas públicas. Antes hemos tenido aquí a una persona, que no es por ella, le ocurre a todo el mundo, que vive esa doble condición, es decir, por un lado, eres la parte implicada, a quien te convoca en la huelga, a quien recibe, por decirlo de alguna manera, la reclamación laboral, y por otro lado te sitúas en que eres quien decides los servicios esenciales. Yo creo, fue objeto de las jornadas anteriores, y voy a decir solo por eso 2 líneas, creo que hay un desmantelamiento y una desregulación del derecho de huelga que lo que hace es vaciar el derecho de huelga. Me da lo mismo que sea por medio de los medios tecnológicos que se le permite a las empresas, por la capacidad de reorganización o por el vaciamiento vía servicios mínimos. No puede ser que se fijen servicios mínimos abusivos, en la siguiente te los declaran nulos, en la siguiente huelga se vuelven a declarar los mismos, los impugnes y no haya ninguna consecuencia jurídica. Y en el mejor de los casos sea una consecuencia indemnizatoria, que no va a pagar la autoridad y que tampoco va a cuenta de resultados. Yo entiendo que ese es un vaciamiento. Yo he impugnado, Enrique abrió camino, o sea que lo que diga es aprendido, he impugnado los servicios mínimos de Renfe, creo que en 5 o en 6 convocatorias de huelga. Son de corta y pega, quiero decir, puedes tener la demanda preparada porque son de corta y pega. Yo podría decir, hay servicios ferroviarios que me los sé de memoria. Este es el 65, este es el 70, en Málaga multiplico el tren y lo doblo, hago no sé qué, pero cuando tú analizas dices, 1, carencia de fundamentación absoluto, que hombre, no es que yo sea administrativista, pero parece que tienes que justificar un poco en qué medida hay servicios alternativos, en qué medida la población puede o no viajar, en qué medida es importante viajar. Nada. ¿En qué medida? ¿Cómo se produce el día? Un razonamiento tan básico que es decir, el día que hay menos servicios del año, un lunes de febrero, un martes de marzo. ¿Ese día cuánta plantilla hay trabajando? ¿Y el día que convoco la huelga tiene que haber más que ese día? No, es que lo que no se trata, ayer dijo una compañera, que no recuerdo, o un compañero, que en realidad lo que se convierte el día de huelga es en que se realiza el mismo trabajo con menos gente. Eso es lo que no puede ser. O sea, lo que no puede ser es que el derecho de huelga lo que sea es, bueno, menos gente va a hacer el mismo trabajo. No, no, no. Ese día toda la gente que individualmente quiera participar en el derecho de huelga tiene que tener amparado que lo puede realizar y que su trabajo no se va a producir. Y eso es un elemento que en las administraciones públicas cada vez más está controlado. Y cierro con esto. Nosotros en una huelga que tuvimos en Andalucía, una huelga de limpieza de basuras, cuando el conflicto va creciendo y la huelga se hace ingestionable para la autoridad, llaman a Sanidad, que nunca jamás ha dictado ninguna resolución, dicta una resolución, dice que hay peligro público y se cambian los servicios mínimos. Yo no soy biólogo, ni fitosanitario, ni además he visitado ese sitio. Yo lo he asesorado desde Madrid, con lo que no lo sé. Pero sí que hay 3 elementos que creo que deben de ser fundamentales. Primero, me sorprende que sea la autoridad que se ve involucrada en la huelga la que llama a la otra autoridad administrativa. Es decir, si tú estás tan preocupado por la situación fitosanitaria y de riesgo biológico para la población, es raro que no hayas
no hayas entrado de oficio. Segundo, si tú entras a analizar esa situación, tendrás que tomar medidas, porque son los servicios mínimos. A lo mejor tienes que tomar otras medidas. Hay otros elementos para tratar también con la concesionaria, cómo está actuando, dónde se utilizan los servicios mínimos, de qué medida. No todo es una cuestión cuantitativa. Un riesgo biológico no se elimina porque yo ponga 3 trabajadores donde hay 2. Entonces, ese es otro elemento a tener sobre la mesa. Y tercero, y fundamental, ahí se produce un cruce que normalmente los tribunales sociales no suelen analizar en su conjunto, y es un órgano jurisdiccional social, aparte de lo que le acrediten las partes, también puede pedir periciales. Bueno, pues hay facultades, hay institutos en los que los órganos de lo social también pueden reclamar, oiga, acredítenme esto, ¿qué estudios hay? ¿Cómo se había analizado antes? ¿Cómo se ha analizado en agosto del año anterior? ¿Cuántas inspecciones ha habido sobre la marcha? Y en definitiva creo que las administraciones lanzan un muy mal mensaje a la empresa privada, y es, si yo cuestiono el derecho de huelga, si yo no me creo un derecho democrático, antes la compañera en la ponencia decía, una democracia sin derecho de huelga, ya no son los que esté recogido ya internacionalmente a nivel comunitario y a nivel de nuestra Constitución, es que quien de verdad no se cree la huelga, no se cree la democracia, porque para los trabajadores y las trabajadoras, uno de los elementos fundamentales del conflicto es la huelga. Y no entender que respetar los derechos laborales es construir una sociedad democrática más sana y plural, evidentemente es no tener convicciones democráticas. Así que creo que en línea de estos 3 aspectos hay que continuar avanzando, profundizando y, sobre todo, fortaleciendo los derechos. Gracias. Muchas gracias. Enrique Lillo. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de la jornada que una vez más, yo creo que ya es la 4ª, me den la ocasión de participar. Yo no voy a reproducir lo que ya se ha dicho ayer, hoy, en cuanto a consideraciones generales, sino que voy a intentar hacer una intervención concreta. Vamos a ver. El problema que tenemos es que cada día hay más desregulación de los derechos de los trabajadores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en cuanto a derechos. Y además que esto es una tendencia mundial, parece ser, nos han puesto un ejemplo hoy muy claro de Perú y demás. Yo voy a plantear un problema que existe en España en relación con las subcontratas públicas. Y en este sentido yo recuerdo una reunión reciente con un partido político, no voy a decir el nombre porque no sea que me reprochen que intervengo en contra en la campaña electoral o no sé qué, un partido político que levanta la bandera de la regeneración, y no es de izquierda, no es de la izquierda convencional, con lo cual podemos decir cuál es, que en una reunión para hablar de un conflicto laboral dijo el representante, dice, no, es que el problema que hay aquí es que la corrupción está en el sector público, el sector privado es el mercado, que es la transparencia y la absoluta ausencia de corrupción. Digo, pero oye, ¿qué me estás diciendo? Digo, yo la corrupción la veo en las contratas públicas y en las privadas. Digo, lo que pasa es que yo no tengo pruebas, porque si tuviera pruebas me iría a la Fiscalía. Y a mí no me dan acceso a ese tipo de información. Pero en las contratas públicas, digo, ¿tú has leído la historia de la Gürtel? Digo, es que hay un libro incluso que hizo Pedro Juez, que intervino aquí, que se llama Operaciones Fraudulentas, y ahí habla del asunto de la Gürtel. Claro, la Gürtel tenía asesores. ¿Cómo al del bigote y a Bárdenas se le va a ocurrir un montaje sofisticado si no tiene, como tenía la película El Padrino, ahí los consiglieri al lado diciendo así, así, así y así? Y ahora nos lo llevamos crudo a los paraísos fiscales. Eso no se le ocurre a uno. Eso hay un aparato sofisticado de juristas de importancia incluso. Bueno, pues tras este debate, entonces surge el problema de una reintegración del servicio público. Es decir, trabajadores de una subcontrata de empresa pública que tienen que volver a la administración. Y ahí, nos llamemos como nos llamemos, tenemos un problema muy serio. Y es que esos trabajadores, como ingresan en la administración, ingresan como indefinidos no fijos por mandato del Tribunal Supremo, que no es previsible que cambie de opinión. Y entonces, claro, si vamos a un juicio, pues ya sabemos lo que nos van a decir. Indefinidos no fijos. Inicialmente fueron fijos laborales en la empresa. Entonces, si vienen como indefinidos no fijos, existe el riesgo de la cobertura vacante, que puede ser cubierta, con lo cual puede haber extinción del contrato.
la única fórmula que ahora ha diseñado el Supremo, que yo creo que se puede deducir algunas sentencias, es que se reintegre en una sociedad mercantil pública, no directamente en la administración pública. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha dicho que con ocasión del canal de Isabel II, los trabajadores del canal de Isabel II, que ahora tienen que litigar masivamente uno en uno, porque claro, en el canal de Isabel II ha habido corrupción muchísima, están los papeles en la empresa pública, pero la hicieron muchas veces a través de concesiones, que ahí es donde hay margen, para que si los pliegos de condiciones, como muy bien se explica en ese libro. Entonces, los trabajadores del canal de Isabel II ha dicho por fin el Supremo, oiga, que esto es una empresa pública, esto no es una administración, no vale el 103 de la Constitución, son fijos de plantilla con todas las consecuencias, no son indefinidos no fijos. Y ojo a este dato, porque claro, ahora hemos asistido a la saga Ana de Diego Porras, pobre mujer, que ha recorrido los tribunales españoles, ha ido al tribunal de la Unión Europea y al final se va a quedar con 0 indemnización, después de recorrer el calvario procesal. Y esa mujer lo que planteaba era que su despido era improcedente. Se empezó a hacer el artilugio de todas las operaciones jurídicas y la magistrada de Madrid, muy bien, plantea cuestión prejudicial diciendo, bueno, aquí hay una discriminación entre temporal y fijo, son términos comparables. Dicta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Y el Tribunal Supremo Español, en una actitud indigna, en mi opinión, la sala el otro día le empieza la presión. Con otros lobbies jurídicos empieza la presión a desacreditar al Tribunal de Justicia de la Unión. Viene el presidente y dice, no, es que se equivocó la doctrina. Y ya vimos que la doctrina era que efectivamente no eran términos comparables, con lo cual definitivamente esta señora se la deja con 0 indemnización, tras un gran pleito y tras el recorrido de su reclamación. ¿Qué riesgo hay? Ayer creo que se dictó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, porque el Tribunal de Justicia, como todos los tribunales, da de cal y arena. Y ese es el riesgo que tiene la judicialización de las relaciones laborales. Yo, si hubiera poderes sindicales fuertes, como hubo, me parece que hubo en Inglaterra alguna vez, donde el sindicato, por definición, no acudía a los tribunales, los sindicatos ingleses no acudían a los tribunales, acudieron solo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando la cláusula antiafiliación, para decir, no señor, aquí le tienen que afiliar todos en bloque, al sindicato que corresponda. Pero como eso en España, vamos a hablar claro, es impracticable, imagínate ahora, eso de un único sindicato y todos en bloque, ni sindicatos de categoría, no hombre, no, todos en bloque. Porque el sindicato de categoría luego contará una historia muy peligroso y se va a fortalecer cada día más en España en conductores y en algunas profesiones, ya están muy fuertes. Entonces, con esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, ayer lo que dijo es que no son comparables el contrato de obra o servicio con el indefinido, y se pronunció en la cuestión prejudicial que planteó Galicia. ¿Qué consecuencias va a tener esa? Pues oye, nosotros tenemos un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que esperemos que haya suerte, tengo yo ya mis dudas, sobre el asunto siguiente, un despido colectivo de Asturias. El 80% son temporales con un contrato de obra vinculado a la duración de la contrata. Contrato de obra. Es invento del Tribunal Supremo, que no está en la letra de la ley. Se lo inventó el Tribunal Supremo en una sentencia indigna también. Vamos, a mi opinión, es una sentencia indigna. ¿Pero qué es eso de que, oiga, es que el contrato de obra en la construcción hay un concepto objetivo que se va edificando, pero aquí es el concepto, hay una realidad subjetiva, que es que el cliente te rescinda la contrata, y eso no es un hecho, es un hecho objetivo, pero la previsibilidad no depende del desarrollo objetivo del trabajo, depende de la voluntad del cliente rescindir la contrata. Bien, pues entonces, como ahí se plantea el despido colectivo para los fijos, y se dice, comisiones dice, no, los temporales dentro, porque hay que computar la extinción de los temporales y tienen que estar dentro. Los temporales fuera. Llega el asunto al Supremo y el Supremo desestima un voto particular muy importante. Y el voto particular lo que plantea es, oiga, es que en este caso la causa de extinción es única, es común a temporales y a los fijos. Y como esa causa de extinción es común, para evitar la discriminación o el trato desigual de los temporales, deberían haber sido incluidos en el procedimiento de despido colectivo donde hay más garantía. ¿Qué garantía? La que existe, que es verdad, información previa, información
adecuada, información suficiente, negociación real, etcétera, y posibilidad de mejorar las indemnizaciones o disminuir el número de afectados, etcétera. Entonces, esto, bueno, ya veremos, pero ahora lo que falta es que el Tribunal Supremo dé otro ataque al interino laboral, y que diga, no, el interino laboral no el que sustituye una plaza concreta, sino el interino laboral de vacante, que nos digan que tampoco tiene indemnización, que yo no lo sé, pero yo no me fío. Entonces, tenemos muchos problemas. Luego yo creo que hay otros problemas. Vamos a ver. En el Ayuntamiento de Madrid, que es la administración pública, los sindicatos, que hay muchos sindicatos, y hay algunos corporativos que firman su propio acuerdo. Por ejemplo, el sindicato de la Policía Municipal firma su propio acuerdo. Los otros van y firman otros acuerdos. Entonces, todos los acuerdos se ponía 35 horas en virtud de acuerdo colectivo. Llega el delegado del Gobierno, por mandato de la delegada del Gobierno del PP, doña Concepción Dancausa, interpone demanda impugnando los acuerdos por ilicitud. Y dice, ya hay doctrina del Tribunal Constitucional que dice que prevalece la legislación laboral en materia de jornada, que es 37 horas y media, y prevalece frente a la ley andaluza y la ley de, no sé si aquí el País Vasco también, o de dónde más, más de una sentencia constitucional diciendo que es nula la ley de la comunidad autónoma que fija para sus empleados públicos la jornada de 35 horas porque modifica la ley estatal y esta atribución competencial del Estado. Bien, entonces aquí hay un matiz distinto, y es que, claro, es que no es lo mismo, porque aquí hay convenio colectivo, y por lo tanto estamos en presencia del derecho de libertad sindical, del derecho de negociación colectiva, de la fuerza vinculante y de mucha doctrina tradicional de la OIT que se está olvidando, y es que las medidas de las leyes de presupuesto que interfieran lo pactado en convenio tienen que ser medidas muy justificadas, transitorias y que se acoten a una duración temporal. Si no, hay que respetar el contenido de lo pactado en el convenio colectivo, salvo que vaya contra la norma mínima de la ley de derecho necesario. Bueno, pues la sentencia, claro, además se planteaba otro problema. Es decir, oiga, es que la ley esa es una disposición adicional de la ley del presupuesto del 2012 y estamos en el 2018. Pero, oiga, eso es temporal, ya hay que ver si está vigente y no está vigente, porque era la ley de presupuesto que tiene una duración temporal limitada. Y además tiene una duración temporal limitada y no es una ley, por así decirlo, estructural de vigencia indefinida hacia el futuro. Y además después se promulgó el Estatuto Básico del Empleo Público en 2007 y hubo más. Conclusión, la sentencia del Tribunal de Madrid, de la Sala Contencioso, que son sentencias que no aplican este tipo de doctrina, estima la demanda del abogado del Estado y condena en costas a cada sindicato que ha participado a 6.500 euros. Entonces yo hablo con la procuradora y digo, oye, vamos a ver la posibilidad del recurso de casación. Y me dice la procuradora, está abierto, que ellos tienen margen de discrecionalidad para tramitar o no el recurso de casación. Contencioso administrativo que tiene una nueva regulación. Y como no lo tramite, hay nueva condena en costas. Y entonces puede dar entrada a otra vez a otros no sé cuántos miles de euros. Digo, sí. Y luego está el problema que te lo admita el Tribunal Supremo, si es que esto te admite en la tramitación. Conclusión, digo, vamos a quedarnos como estamos, porque, oye, ya empezar aquí a pagar multas, esto como lo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que te ponen, te descuidas, como yo dije, digo, pero oiga, por favor, ¿quiénes son ustedes? Si yo he oído que me dijo un abogado del Estado, estaba en la reunión también Raúl, me ha dicho un abogado del Estado conocido que los miembros de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, para ellos Ronald Reagan era comunista. ¿Cómo puede ser? Y son imparciales. Digo, oiga, yo digo lo que no voy a decir el nombre del abogado del Estado, que me advirtió la concesión de estos señores. Digo, además he leído en un periódico que uno de ellos, que era asesor, ha fichado por una multinacional recientemente. Bueno, entonces, como tenemos estos problemas, estos son los problemas que tenemos que ver qué solución le damos. Y es verdad que no tienen una fácil solución. ¿Por qué? Porque los tiempos que corren son los tiempos que tenemos, que son tiempos hostiles. Yo no sé si me falta algo,
¿O he llegado? Por contaros en otros casos. Puedes seguir un poquito más. Bueno, entonces, contado paso a contar un asunto que ayer esbozó el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que nosotros hemos tenido muchos problemas con el sindicato de maquinistas de Renfe, sindicato de categoría. Yo tengo mi propia versión del origen de ese sindicato y del papel que jugaron dos jefes de recursos humanos puestos, en mi opinión, por el gobierno, por Julián García Vargas, que fue ministro de Felipe González, pero no, esto es una impresión subjetiva, yo no voy a dar esos nombres, pero son opiniones también, y no tengo datos objetivos contrastados. El caso es que el SEMAF surge con mucha fuerza, como el SEPLA de Iberia surge con mucha fuerza. Es verdad que tuvieron ocasión de alcanzar un éxito total en un conflicto de huelga ilegal y de conflicto absolutamente ilegal, donde la dirección de la empresa no tuvo la actitud que tuvo, por ejemplo, la MT con la plataforma sindical. La MT guillotinó a los líderes de la plataforma sindical, despido procedente y en la calle. Y esto lo que hicieron fue darle la reivindicación que planteaban. Entonces, el SEMAF hace la siguiente práctica. Convoca una huelga, hace un acuerdo previo dentro de la convocatoria de la huelga y ahí regula todo. Y a cambio desconvoca la huelga y luego lo lleva al Comité General de Renfe. Entonces surge la bronca con Comisiones Obreras y dice, no, esto hay que negociarlo aquí, con un procedimiento de negociación desde el principio, no a ratificar el acuerdo final. Una vez se pierden el pleito de tutela de la libertad sindical, porque en la práctica han privado el derecho de negociación colectiva a comisiones y a otros sindicatos que tenían presencia en el comité. Vuelve la segunda vez, van a la comisión de conflicto, alcanzan un acuerdo en no sé qué, y vuelve la historia hasta que hay una saga. Y ahora la consecuencia es que la última sentencia, hay varias sentencias ya, la última sentencia, Renfe ha decidido que en vez del abogado de plantilla que tienen allí en recursos humanos, ha externalizado, todavía no me he enterado a qué bufete jurídico importante, y hará el correspondiente recurso de casación, porque ya tienen una indemnización pecuniaria de 40.000 euros. Como es una conducta reincidente, pues aplica el baremo indemnizatorio de la ley de infracciones y sanciones y le dicen 60.000 euros. Y por último, yo ya, con esto ya termino, porque el asunto es muy extenso, quiero plantear el problema de las injerencias empresariales, estas injerencias sutiles. Pero claro, si la injerencia empresarial es, oiga, a usted le despido por huelga, pues entonces está claro que ese despido inicialmente es nulo. ¿Por qué? Pues hay un indicio muy poderoso, oiga, usted me despide por ejercer un derecho fundamental. Hay una sentencia reciente, Juzgado Social 33, de Globo, que lo llevó un abogado de UGT, Bernardo García, y esa sentencia de Juzgado Social 33 es muy importante, porque la empresa despide al rider diciendo, es que usted se dedicó a participar, entre otras imputaciones, a participar en una movida ilegal que usted no tiene derecho de huelga porque no es trabajador por cuenta ajena, es un autónomo, los autónomos no tienen derecho de huelga, y además participó activamente, no sé qué. Entonces, como había eso en la que era carta de darle de baja y de que se rescindían los servicios mercantiles a partir de ese momento, el magistrado la utiliza y dice, oiga, primero relación laboral, luego es titular, y los falsos autónomos son titulares del derecho de huelga al igual que cualquier trabajador material. Segundo, usted en la carta de despido está residenciando que el motivo real es la huelga. Luego, independientemente de que se hayan cumplido o no los requisitos formales, que aquí no queda nada acreditado de que hay incumplimiento, ni en la carta consta si hay incumplimiento o no del derecho de huelga, el despido es nulo porque hay un indicio, y frente a ese indicio, el traslado de la inversión de la carga de la prueba hace que no sea una causa razonable, ni proporcionada, ni objetiva. Y por lo tanto, se decreta la nulidad del despido. Yo ya me quedo aquí por no abusar más del tiempo. Muchas gracias. Vamos a dar un turno de palabras. Ángel, Luis. Bueno, yo, como es un tema que me parece interesantísimo, y yo quería hacer 3 aportaciones para que luego, si consideráis, comentéis cualquiera de ellas. Una, que fue un estudio que hicimos en el ámbito de la subrogación derivada de
subcontrataciones en nuestra universidad pública en sectores como limpieza, como seguridad, como todos los ámbitos de cocina, etc. Vimos desde la perspectiva de la seguridad y salud del trabajador cómo la normativa es clara, que la responsabilidad recae en el empresario o empresaria y, fruto de esta subrogación, este tipo de personas trabajadoras se encuentran que mantienen una ligazón con el puesto, la institución donde prestan efectivamente, materialmente sus servicios, pero que formalmente hay una sucesión, o puede haberla en el tiempo, de distintas empresas. Con lo cual, en los 2, 3 o el periodo en el que dura esa vinculación con cada empresa, se encuentran con que es la misma la responsable de todas las obligaciones que implica el ámbito de la seguridad y salud. Y para estas empresas, desde su perspectiva, se encuentran con la necesidad de incorporar al personal que ya estaba prestando servicios, y la consecuencia clara es que estas personas, en la práctica, más allá de que puedan cambiar el uniforme que en cada momento la empresa diga, se encuentran en un vacío porque desde la institución donde prestan el servicio, en este caso nuestra universidad, no se les considera personal propio, no tienen los derechos que luego vamos a comentar, y desde la otra perspectiva, pues sí, hay que cumplir formalmente, pero casi siempre con la realidad que hemos estado comentando y denunciando ayer y hoy, nos encontramos con que es a la baja y, por tanto, en circunstancias peores. En la investigación y en la parte jurídica, las personas que la llevamos a cabo, concluíamos que había importantes vulneraciones de derechos en esta perspectiva y, por tanto, planteo como un elemento de reflexión que pueda también servir de apoyo legal a la hora de denunciar algunas de estas actuaciones. Otro segundo tema también me parece muy importante es la vinculación entre la actuación de los poderes públicos y la exigencia, desde un punto de vista legal, que estos tienen a una serie de comportamientos. Me refiero que en cualquier norma de mayor jerarquía, podemos hablar de la Constitución, de estatutos o de leyes, y desde luego en aquellas de rango internacional que han sido suscritas, ratificadas y por tanto tienen vinculación al ordenamiento desde el mayor nivel jerárquico, pues nos encontramos con mandatos de qué tienen que hacer los poderes públicos. No cualquier cosa, qué tienen que hacer. Yo siempre, el que me parece de un texto muy claro y también muy vinculante es el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, allá en la segunda parte de los años 60, en el caso del Reino de España, pues se firmó en la época de la transición, después de la muerte del dictador, y este artículo 2.1 dice que los estados firmantes se comprometen por todos los medios económicos, por todos los medios disponibles, especialmente económicos y organizativos, y también resalta los instrumentos legislativos, y por todos los medios y hasta el máximo de recursos a la plena efectividad de esos derechos. Es decir, de una manera categórica, aunque es verdad que la aplicación puede ser progresiva, pero progresiva sabemos que es de menos a más, no a la inversa, de menos a más, exige que por todos los medios, especialmente económicos y organizativos, hasta el máximo de los recursos, y lo dice literalmente, hasta el máximo de los recursos, y la plena efectividad de los derechos firmados. Y esto obliga a los poderes públicos, eso quiere decir que cada uno de los estados firmantes, en el caso del Reino de España, las distintas autoridades públicas en sus correspondientes competencias están claramente vinculadas. Me parece que este tipo de mandatos, que evidentemente no tienen un derecho subjetivo, si es verdad que el protocolo del año 2010 de este tratado internacional, que ha sido firmado por España cuando estaba Rodríguez Zapatero al frente del gobierno, posibilita y ha dado lugar quejas individuales que, en el caso de desahucios con el gobierno de Rajoy, alguna fue reconocida. Y un tercer y último nivel por mi parte. Yo llevo ya 10 años al frente de este centro, antes escuela, ahora facultad, y me parece que es una reflexión muy pocas veces profundizada, que
la universidad pública tenemos un nivel de autogobierno en el que las personas que bien trabajamos o bien participan como principales destinatarias y también protagonistas en su educación, que es el alumnado, tenemos el derecho a elegir a las personas que nos representan en el gobierno. Y en los distintos niveles, aquí en este caso como universidad pública, a diferencia de otras comunidades, solamente tenemos una, que es la UPV-HU. Eso quiere decir que solamente hay la rectora, o de acuerdo a la delegación de funciones, la que en cada momento tenga, pero luego tenemos una variedad de centros, 19 actualmente, cada uno en sus distintos órganos elegidos por el alumnado, por el personal de administración y servicios y por el profesorado. Esto posibilita que evidentemente las competencias cada cual tiene las que tiene, pero da lugar a muchos juegos. Da lugar a juegos que entre los mismos distintos ámbitos dentro de la universidad, más allá de la relación de lealtad con la propia institución, yo no me debo a la rectora. Es decir, la rectora no me ha elegido a mí. Quien me ha elegido a mí ha sido esta comunidad, el profesorado, el PAS y el alumnado. Y esto también posibilita que, más allá de lo que luego las normas son aplicables, y me refiero a experiencias que tenemos, por ejemplo, los miembros de un departamento, cuando tenemos que plantear pues, la organización ante situaciones varias de docencias y demás, hay unas normas, pero luego te da lugar a unas posibilidades tuyas de resolver. Y es el caso que hacemos en nuestro departamento, pues ahí está, lo mismo que hemos hecho en la universidad, que hay una gran variedad, como ayer también se denunció, de vinculaciones jurídicas, pero sin embargo aquí se tomó con la propuesta y exigencia sindical y el apoyo masivo de quienes trabajamos aquí, que había una serie de prioridades y que era secundario el que mi vinculación fuese como funcionario o como laboral. Y que por encima de eso había que buscar mecanismos, y se ha intentado presionar, y en alguna medida, yo creo bastante exitosa, se ha ido consiguiendo en el tiempo, que las situaciones fuesen a nivel de contenido fundamentalmente iguales. Y cuando nos encontramos con, como ha pasado en todos estos años, con graves imposibilidades legales impuestas a contrataciones sucesivas, genera entre nosotros que compañeras y compañeros que están contratados como asociados, como parciales, en definitiva, con una situación de precariedad mayor, tengamos nosotros la capacidad autoorganizativa para, más allá de lo que sería la aplicación rigurosa de unos niveles de prioridad, pues aplicar otro tipo de criterios que sean mucho más, entendamos, justos y equitativos. Quiero decir que ahí me parece que profundizar, por ejemplo, en la universidad pública en esta perspectiva, y aquí, evidentemente, ahora mismo ha habido elecciones sindicales y yo he ido a unas listas de un sindicato concreto. Y al mismo tiempo, evidentemente, en la parte en que me pudiese corresponder como representante de la institución, pues podríamos encontrarnos en situaciones de diálogo o a veces de intereses contrapuestos, ¿no? Me parece que es una situación importante y en mi valoración con muchos elementos de análisis, pero yo diría que poco trabajada e incluso, y ahora sí que termino, me parece que cuando en mi experiencia, en una realidad como la universidad pública, existen tantas subcontrataciones también y serán también sujetos que de alguna manera, por ejemplo, la perspectiva sindical les representa a todos, porque las personas que están en una contrata de limpieza también están sindicadas, que quienes están en el PAS, en los distintos colectivos, me parece que ahí es un elemento sustancialmente mejorable. El nivel de coordinación, creo que era ayer el compañero de SK, Igor Mera, el que sobre todo subrayó el tema de la solidaridad entre personas y situaciones, más allá de los elementos de divide y vencerás que hoy nos separan a tantas y a tantos en nuestro ámbito jurídico. Nada más. Hola. Bueno, yo tenía dos preguntas para la mesa para que respondáis lo que consideréis. Una es, que están relacionadas además, una es qué valoración hacéis de la participación trabajadora o sindical en los consejos de administración de las empresas públicas, y lo pregunto en términos, digamos, desde un interés, desde la perspectiva de expandir la democracia económica y social. Y la segunda pregunta es, que voy a extenderme un pelín más para
aclararlo, es qué valoración hacéis de las propuestas que se están realizando de rescate de actividades y de empresas que en su día fueron privatizadas, en este caso de la industria, como pueda ser sectores de astilleros, que es un debate que ha habido aquí fuerte y que bueno, está un poco abierto aún, y que también se ha dado con la empresa Alcoa, ¿no? Y donde bueno, me voy a extender un poco en el sentido de que, bueno, de alguna forma este tipo de privatizaciones pues vienen de una lógica pues neoliberal europea, y su reversión pues está condicionada por ese derecho europeo, pero de alguna forma incluso la propia Dirección de la Competencia, y en base a informes requeridos por sindicatos, ¿no?, en el caso de la Naval de Sestao, y de esa posibilidad o no de rescate público y que vulnere el derecho de la competencia, pues bueno, se enmarca, digamos, en una posibilidad material que, sin embargo, los gobiernos neoliberales vascos y español, es decir, el neoliberalismo vasco y el neoliberalismo español no asume. Pero, en cambio, el neoliberalismo francés, ¿no?, Macron sí que ha hecho una nacionalización, hizo una nacionalización parcial de un astillero que luego, digamos, está manteniendo su participación pública mayoritaria, incluso también con accionariado trabajador, ¿no? Entonces, un poco, digamos, con esa reflexión más general, ¿no?, de la política industrial y del impacto en el empleo, por recordar también que un astillero como la Naval de Sestao, en la margen izquierda, en Ezkerraldea, con tasas de paro del 20%, es decir, el doble de la comunidad autónoma, tiene un impacto muy fuerte en unos 2.000 empleos a plena carga de trabajo, ¿no? Entonces, estamos hablando pues, de cuestiones que tienen ese impacto. Entonces, ¿cómo valoráis pues esas propuestas, ¿no?, de rescate? Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas que hacer a la mesa y alguna reflexión también, así que son varias cuestiones diferentes. La primera cuestión, ¿cómo valoráis que los empleados, o sea, lo que es régimen laboral, pero contratados directamente por administraciones públicas, les incide la Ley 39/2015, que exime de la reclamación previa a determinadas materias y, bajo mi punto de vista, además, sin suficiente claridad, porque depende de que tenga que ser, además, el titular del órgano administrativo que agota la vía administrativa, y muchos de los despidos te los firma un órgano inferior, con lo cual, pues bueno, hay cierta inseguridad, bajo mi punto de vista, de cómo impugnar un despido laboral en la administración pública. Quería esa valoración al respecto. Luego, la siguiente cuestión, el tema de las costas a los sindicatos. El tema, bueno, tanto a sindicatos como a funcionarios. Me explico. Todos sabemos que los trabajadores gozan del beneficio de asistencia jurídica gratuita. Bajo mi punto de vista, además, por convenios de la OIT, también debería ser extensible a sindicatos y, por analogía, evidentemente, a todos los funcionarios que reclaman sus derechos laborales en la jurisdicción contencioso administrativa. Luego, otra cuestión más, pues sobre el tema de la investigación, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que nos pesa también, hay también dicho por Europa, que la investigación sí que es uno de los sectores donde está objetivamente admitida la temporalidad y que además por naturaleza es temporal, lo dicen así. Sin embargo, me cruje cuando cojo los convenios de universidades privadas y los investigadores a los 5 años ya tienen contrato indefinido. Y no solo me cruje así, sino también cuando cojo la Ley Orgánica de Universidades y tengo claro que una de las funciones esenciales de la universidad no solo la docencia, sino la investigación, con lo cual estamos hablando de una función estructural donde a mí no me cabe el empleo temporal. Luego, otra cosa más con el tema de las contratas, ¿no? El tema de las contratas, para mí, evidentemente, tiene que haber un campo de exclusión
prácticamente, bajo mi punto de vista, no reporta ningún beneficio ni tanto para la Administración ni para el ciudadano. Si cogemos antiguos tratados de por qué la necesidad del funcionario público y de que el funcionario público tenga dentro de su nombramiento el carácter de autoridad, es sobre todo para una garantía de imparcialidad y demás de la función pública. Entonces, a mí el tema de las contratas me cruje en dos principios, ¿no? Tanto que puede impedir esta imparcialidad como también el hecho de que, por definición, las funciones públicas, servicios públicos, deben ser ejercidas por funcionarios públicos, siendo el régimen laboral o el de la contrata realmente la excepción de la excepción. Y ya por terminar, por hablar de sentencias indignas, añadir las del Supremo del 26 de septiembre del año pasado, que también me parece muy indigno la sentencia, sobre todo de la doctrina que asientan en el caso de Castrejana López, que también llevó el pobre su periplo procesal, consiguió sus derechos en Europa y llegó el Supremo y se los recortó todos, ¿no? Y ahora yo creo que tiene una situación que no sabe si el día que le cesen le indemnizarán ni de cuánto. Y digo, ¿por qué digo? Que no sé si le indemnizarán, porque la mayor perversión de esa sentencia, bajo mi punto de vista, es sobre todo el tema de que no se puede aplicar por analogía el derecho laboral y en ningún caso ninguna sentencia ha aplicado analógicamente derecho laboral, ha aplicado tablas indemnizatorias, igual que se aplican lesiones de tráfico a indemnizaciones en una pelea en un bar, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, estamos hablando de una tabla indemnizatoria que se aplica por analogía y no de la aplicación del derecho laboral. Eso por un lado, y otra perversión de esa sentencia es el tema de que la indemnización la reconducen a la responsabilidad patrimonial de las administraciones y dice que lo que habrá que indemnizar son los daños efectivos y acreditados. Y yo me pregunto, ¿qué daños tiene que acreditar entonces el funcionario interino que ha estado en una situación de abuso de derecho? ¿De a qué se le va a indemnizar? Porque evidentemente esto nos está haciendo un imposible y digo que es una sentencia, bajo mi punto de vista, absolutamente indigna, no solo porque desdice lo que ya dijo Europa en ese caso concreto, sino porque además está contrariando muchas de las resoluciones del Tribunal de Europa al respecto de que no, ya hubo años atrás, de que en España no puede ser que al justiciable se le someta a dos procesos, uno donde se declare una situación y otra donde se le indemnice. Tiene que ser todo junto en un proceso. Y ahora coge el Supremo y me dice, no, mira, tú no me puedes ir por derecho laboral, con lo cual la indemnización no, y solamente por responsabilidad patrimonial. Bueno, dejo todo eso sobre la mesa y... Hola, buenos días. Voy a aprovechar que están aquí estos ponentes tan prestigiosos para hacer una pregunta muy sencilla, por nosotros, por lo menos para mí me lo parece. ¿Se puede hacer de una administración a otra unas transferencias de personal laboral a fijo, o sea, personal funcionario, sin hacer un proceso selectivo? Muchas gracias. Vale. Pues empezáis como queráis. Como queráis. Venga. A ver, son diferentes cuestiones planteadas, todas muy interesantes. Por seguir un orden, el tema de las subcontratas públicas y más en concreto la cuestión que planteabas, ¿no? Empresas de limpieza, seguridad, ya no solo de la universidad, sino también pues, de Osakidecha, hospitales, ambulatorios. Es curioso, además, cómo la sensación de pertenencia del colectivo de trabajadoras y trabajadores siempre es con el centro, nunca es con la empresa. Evidentemente es una camiseta de un empleador que hoy se llama A, mañana se llama B, pasado se llama de otra manera. Y si tú preguntas, las trabajadoras y trabajadores son trabajadoras de la Uni de Leioa, del Hospital de Cruces, del Hospital de Chago, del ambulatorio de Sumaya. Bien. De entrada, yo creo que es necesario no solo poner el enfoque en la prevención de riesgos, en la seguridad y la salud en el trabajo, sino ir un poquito a mayores, ¿no? La Administración, cuando subcontrata, cree que subcontrata o cree que evita problemas, cuando realmente es todo lo contrario. No solo no los evita, sino que los hace aún mayores, ¿no? No solo desde el punto de vista del ámbito de la prevención y la salud en el trabajo. Esas trabajadoras se subrogan con sus mismos derechos y obligaciones. Lo mismo pasa en el convenio de seguridad, que creo recordar además, que me corrijan mis compañeros, que es un convenio estatal. Pero se subrogan igualmente con sus problemas. Esos problemas se traducen en que no existe ese control exhaustivo de las subcontratas.
Es más, cuando hay algún problema, lo que hacemos es cambiar el empleador y que venga otro. La prevención y la salud en el trabajo se limita a ser una prevención meramente sobre papel. Es una prevención de documentos, una prevención con el bolígrafo, no una prevención y una salud laboral sobre el terreno. Las trabajadoras están en indefensión y los trabajadores, ¿por qué? Pues porque hay esa situación de vacío que implica que haya un descontrol total en el día a día. Muchas veces incluso la inspección se ve completamente, de alguna manera, fagocitada en su acción. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Pues para empezar, con una cultura que asuma que la responsabilidad y el garante parte desde la administración pública de ese tipo de situaciones y supuestos de hecho. Es necesario que se haga un seguimiento, insisto, de todas esas acciones, esas y las que comentábamos antes. O sea, ¿qué pasa cuando llega los meses de verano, julio, agosto y septiembre? Y desconozco si ocurre aquí en la universidad, pero desde luego ocurre en muchas subcontratas públicas. Las coberturas de vacantes en vacaciones se cubren con el 30% o el 40% de las presencias. ¿Dónde van esas cargas de trabajo? ¿Dónde están los riesgos psicosociales de...? ¿Por qué no se controla eso? ¿Por qué no se audita de alguna manera? ¿Por qué no existe esa figura del controlador por parte de la administración de esas situaciones? Eso es un problema. Me parecía muy interesante la reflexión que hacía sobre, además ponías el ejemplo del astillero de Sestao. No tengo exactamente los datos, pero hace poco leí, creo que era el año, no recuerdo si era el 79 o el 80, el índice era del 29%. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre cuando hay una intervención pública a la hora de, entre comillas, rescatar, hay dos tipos de situaciones, ¿no? Uno, se puede reconvertir una zona para bien o para mal, si la deslocalizamos y nos queremos cargar el nivel de empleo, o puede pasar lo de Bankia. Es decir, el Estado se puede comprar un banco, puede enchufar ahí 40 y no sé cuántos miles, 40.000, 50.000 millones de euros, para que luego siga ese banco pues en manos de intereses privados y haciendo pues lo que siga haciendo, ¿no? No es malo, no solo no es malo, sino es necesario esa acción pública. Evidentemente, el astillero de Sestao, con ese 29% en el año 80, estuvo funcionando en la década de los 80 y de los 90, en concreto la naval. Aunque hubo otros problemas que seguramente otros compañeros que están aquí presentes que peinan canas pueden hablar con bastante más sentido que yo de ello, el astillero funcionó y funcionó muy bien. Y volvemos a decir que es responsabilidad de todos el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de las medidas necesarias para reactivar una zona, y la protección social no se limita a los decretos, se limita precisamente a este tipo de acciones. Bueno, vamos a ver. Lo de la subcontrata, yo creo que con la ley esta de contrato de servicios públicos solo hay subrogación si el convenio sectorial aplicable la establece. Creo. El pliego de condiciones que antes en lo social podía imponer la subrogación, no está claro que ahora la puede imponer. Otra cosa es que la administración decida, oiga, usted se queda pero con todo el personal, sí, pero con la adjudicación, si no, no se lo adjudico. Perdone, Sí, por eso. Simplemente aclarar y que me corrijan, sí. El convenio de seguridad, que creo que es de ámbito estatal, prevé la subrogación, y los convenios de limpieza, que era el ejemplo concreto que se ponía, sí. Prevén la subrogación y además con un pequeño margen de, creo que son 3-4 meses, tanto en Diputación como en Osakidecha, como en Educación. Sí, pues entonces yo creo que ahí tiene que operar la subrogación, y la subrogación es con todas las condiciones que tenían antes, todas. Y todas, lo que pasa es que me han dicho que hay una sentencia del Supremo que parece que admite una subrogación parcial, no sé qué, yo no lo he visto, ¿eh? Yo creo que eso, la subrogación es entera, eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión, es entera con todos los derechos, oiga, los derechos que usted tenía antes de la subrogación, en bloque todos. Luego ya se verá la vicisitud posterior si hay o no un nuevo convenio. En cuanto, vamos a ver, lo de la transferencia personal laboral de una administración a otra. Vamos a ver, es que si yo soy personal laboral fijo de la administración pública, no me pueden transformar en indefinido, o sea, en indefinido no fijo,
porque corro el riesgo de lo de la cobertura a la vacante y que me extingan el contrato porque han sacado una oferta pública de empleo y resulta que en el procedimiento objetivo se adjudica y me extinguen. Entonces, tendrían que darme 20 días por año, salvo que el Supremo cambie la opinión. Que a lo mejor no lo sé, no creo por ahora, pero yo ya no me fío tampoco. Porque si cambia la opinión, a lo mejor cambia con el interino laboral, pero es que la distinción entre interino laboral e indefinido no fijo no se sabe cuál es. A lo mejor dicen, no, el interino laboral es distinto del indefinido no fijo. Entonces yo creo que si, oiga, yo voy de una administración a otra, se subroga en la relación que yo tenga. Si es laboral fijo, laboral fijo. Ahora, no indefinido. El problema del rescate de las concesiones públicas es un problema distinto, porque si la administración absorbe y se subroga en toda la plantilla, el problema es que con el actual estado jurisprudencial existente, esos trabajadores no entran como fijos que eran de la empresa, sino como indefinidos no fijos, salvo que le subrogue una sociedad mercantil a la cual no se le aplica la doctrina del indefinido no fijo. En cuanto a la compañera, yo creo que no hace falta reclamación previa, creo. Y me parece que hay una circular de la Abogacía del Estado. Costas sindicales. El problema es que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, yo no me enteré, pero debieron hacerlo magistrados en plan corporativo, por la ley del mínimo esfuerzo, que no queremos trabajar, o trabajar lo menos posible. Y entonces, claro, las costas son disuasorias. Son absolutamente disuasorias y existen costas, yo creo que también para funcionarios, porque los juzgados de lo contencioso en Madrid bien que aplican. Además se ceban, que vienen aquí y va a venir una avalancha de reclamaciones y nos van a hacer tramitarlas y reclamar y ahora me vienen con el derecho comunitario. Vamos a cerrarlo totalmente, a imponer unas buenas costas y los escarmentamos. Este es el mecanismo mental, no nos engañemos, de la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Hay honrosas excepciones, pero el mecanismo mental es ese. Aunque luego lo disfracemos, por eso digo que hay que hablar de hechos, no hay que hablar muchas veces de consideraciones generales, porque nos perdemos. En cuanto a los contratos de investigación, eso yo no lo domino, sé que existe ese problema. En cuanto a la sentencia que tú has señalado, desde el 26 de septiembre del 2016, tienes toda la razón. Es el riesgo de la doctrina del Tribunal Supremo. Recientemente se ha producido una vista en el Tribunal de Justicia de la Unión, y el abogado de la Comisión Europea fue una compañera de comisiones, porque lo llevábamos del Gabinete Interfederal, que era un funcionario interino del Ayuntamiento de Madrid, le cesan, reclamamos la indemnización de 20 días y no se la dan. Y entonces perdemos y se plantea una cuestión prejudicial por parte de un juzgado contencioso administrativo que creo que le llovieron críticas de sus compañeros. ¿Cómo se te ocurre plantear esa cuestión que va a venir una avalancha de reclamaciones? Ese es el nivel. Aquí vamos a hablar claro. Y entonces esta jueza, que encima creo que era interina, pues lo planteó la cuestión prejudicial. Y en el Tribunal de Justicia de la Unión, en la vista, parece de que salió bien, porque el informe del letrado de la Comunidad Europea fue demoledor, en el sentido, oiga, claro que hay un término comparable, el término de comparación es el laboral indefinido que tiene derecho a indemnización de 20 días por año. ¿Cómo al fijo no le estamos diciendo? Porque se puede decir, no, ¿y por qué no el laboral fijo? Bueno, puede ser problema, porque es indefinido no fijo, es que el laboral fijo sería el despido improcedente y eventualmente salario de tramitación. Ya veremos lo que resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión y lo que dice el abogado general. Todavía no hay, y yo la verdad es que no me fío. En cuanto al problema que plantea Luis, vamos a ver. Yo soy partidario de la participación en la empresa pública, pero yo creo que los sindicatos españoles tenemos, porque yo soy partícipe, un problema, y es que descuidamos mucho la estructura técnica. La CGT francesa montó un holding, es verdad que lo pagaban, creo que las empresas, con unas aportaciones en funciones de despidos colectivos, y eso estaba en el informe de Dorú y en la ley. Y entonces montó un holding de técnicos que se dedicaban a examinar las cuentas de las empresas. Yo conocí en un seminario a Ulrich Ager,
que era catedrático de Derecho Laboral de Alemania, y él estaba muy preocupado porque representaba a la DGB, ahí en Alemania no tiene el sistema de pluralidad sindical, tiene un sistema de unidad sindical, en fin, de un sindicato unitario. Entonces, él estaba preocupado porque creo que en el consejo de la Volkswagen no se había percatado y les habían engañado en unas cuentas. Que luego salió que se habían ido de actividades lúdicas y no sé qué, se habían gastado los dineros, los directivos y demás. Y él andaba muy preocupado porque no había detectado ese problema. ¿Qué ocurre? Que eso hace falta una formación, pero la participación yo creo que es necesaria. Otra cosa es que no enviemos al compañero que pasaba por allí, porque el hombre ahí le van a presentar las cuentas esas que lo hacen aposta a las empresas. Se presenta como en el plan de prevención que ha dicho el compañero UGT, una documentación que hay que leerla, y si no tienes conocimiento a ver cómo leo yo todo esto y cómo lo interpreto. Bien. Dicho esto, ¿cuál es el problema de las privatizaciones en España? Hombre, que aquí se han puesto las botas. Pero ¿por qué no hablan de eso del capitalismo de amiguete? Vamos a ver. FG, Francisco González, era amigo de Rodrigo Rato. Fundó una compañía de no sé qué de inversiones, pequeña compañía. Entonces Francisco González, cuando llega la privatización de Argentaria, se infiltra en Argentaria, porque era banco público, en el banco exterior. Y luego aparece en el BBVA. En el BBVA contrata al pájaro este de Villarejo y echa a la oligarquía de Neguri, que tenían un negocio no sé dónde, de los fondos de pensiones. Eso sí se ha hecho la privatización en España, diga lo que diga esta gente, pero se han regalado las empresas, como la desamortización de Mendizábal. Lo que pasa es que ahí se lo quitaban a la Iglesia, pero aquí se lo han quitado más o menos al Estado. Por ejemplo, otro, los de Telefónica, de donde viene Villalonga, que entró en la Telefónica y empezó con la extorsión y ahí se han hecho fortunas. De donde viene el siguiente, que viene, me parece que es el mismo César Alierta, que venía de Tabacalera. Entonces, eso ha sido un proceso de desamortización y de creación de una nueva oligarquía económica en España. Y ya va siendo hora que se diga. Y no quiero decir nada el señor de Endesa, que ha dejado Endesa en manos de los italianos Enel. El tipo ese que fue diputado del PP, que no me acuerdo, Francisco, ¿cómo era? Méndez, no me acuerdo, es el nombre de este. Entonces, ese es el proceso de privatización. Yo creo que, claro que puede volver, pero ahora, digo una cosa, la mentalidad neoliberal es tan dominante, el poder de los medios al servicio de los sicarios, esto del capital, es tan grande, los periódicos, la radio y demás, que yo no sé si un gobierno, incluso de izquierda, se va a atrever. Yo me conformaría con que se planteara el debate público. Y por poner un ejemplo, hombre, hay en el pacto ese que hizo Podemos con el PSOE, que llamaron amigos por parte de Podemos, una diputada del Marea, se llama Yolanda Díaz, entonces se planteó, oiga, que ratifique el gobierno español la Carta Social Europea y que ratifique el protocolo. ¿Sabéis por qué es importante el protocolo de reclamaciones colectivas? Porque una de las cosas que ha dicho el decano Ángel, hay un mecanismo, en la Carta Social Europea de los Derechos del Pacto están también recogidos, y hay un mecanismo que un sindicato puede hacer una reclamación directa al Comité de Garantías de Derechos Sociales y Económicos del Convenio de Derechos Humanos, vamos, de la Carta Social Europea, que es el Consejo de Europa, distinto de la Unión. Y la doctrina de ese comité es una doctrina muy progresista, y a lo mejor ahí nos valía. Entonces, esto es lo que yo creo que había que ir avanzando. Por este terreno, a ver si somos capaces de avanzar, pero sobre todo hacer un debate público transparente, que es lo que no hay, porque claro, aquí empiezan a hablar ahora, va a la radio y empiezan, usted no es partidario de la unidad de España, es lo primero, usted no sé qué, usted pone en peligro la estabilidad económica de la nación. Oiga, por favor, ¿qué me dice? Pues oye, pues por lo que contó aquí la compañera Yerdela, si suben el 18% no se ponen tanto peligro las cosas, parece ser. Entonces, pues se ponen, no es lo mismo una empresa pública que una empresa privada, en fin, que a lo mejor es verdad que te plantea la insolvencia mercantil, como han hecho muchas con despidos nulos. No lo pudo hacer Coca-Cola porque Coca-Cola no puede presentar insolvencia mercantil y eso nos benefició mucho, pero si te plantea una insolvencia mercantil después de un despido nulo, te atan de pies y manos, a ver cómo cobras. Te vas a los administradores concursales a mendigar. Entonces, es verdad, pero yo creo que dentro de todo esto
de todo este de regulación y demás, hay que volver a tener intentar tener cierta claridad y reivindicar instrumentos. Y a mí me parece que el instrumento que señala está muy bien, pero tenemos uno, que es la reclamación colectiva de la organización. Los sindicatos griegos, en la época hasta de Tsipras, que les han hecho muchos recortes, lo han utilizado. Y hay resoluciones de ese comité muy importantes, además son vinculantes. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional reciente que lo clarifica sobre la cuestión esta de competencia de la jurisdicción universal. No, es competente la jurisdicción española para aplicar los tratados internacionales en los términos en que esos tratados hayan sido interpretados por sus propios órganos previstos en los tratados. Luego, si el comité aplica la carta, es vinculante esa decisión para el Poder Judicial español. Para que yo comprendo que aquí luego nos topamos con muchos problemas que habrá que hacer frente, y sobre todo el problema de las costas en lo contencioso administrativo. Yo no sé qué solución puede tener eso, cambiar la ley y plantear el cambio de ley. Lo mismo que el contrato de obra o servicio determinado, que lo dije el otro día, digo, a ver si cambia la ley, que eso es prioritario, como igual que lo de la ultraactividad de los convenios, que es prioritario que se lo carguen ya, que lo reformen, y si no, que se lo digan a los jubilados de Endesa, que se han quedado sin tarifa de suministro eléctrico por el problema de la ultraactividad de los convenios. Ahora veremos lo que dice el Tribunal Supremo. Entonces, no quería decir nada más. Pues yo seré rápido. Muy grave lo de las costas, creo que hay una involución y que se ha visto, y es, desde el otro lado sí que se tiene claro cómo es el esquema. Costas, tasas, quiero decir, bloqueo del acceso a la jurisdicción. Y yo sí que creo que es una línea que no se puede permitir. Además, en línea con lo que decía Enrique, se suma con que en el contencioso, sin que parezca que yo tenga una especial visceralidad, hay cierta magnanimidad cuando el condenado o la condenada es una administración pública. Que dice, bueno, entonces te limito las costas. Y dices, ostras, o sea que si pierdo yo, me las como en su integridad y tiro de honorarios de colegio, y si pierde la administración que dispara con pólvora del rey, encima se la pasa a limitar. Oiga, que vamos a establecer un contrapoder. Un elemento, y enlazo con lo que decía Enrique, es una batalla a dar, y con lo que ha planteado Ángel. Y esto es una de esas cosas que uno puede decir, esto es mi libro. Hay una batalla central, y creo que todos los que venimos del mundo del derecho no podemos admitir esa interpretación de no, es que esto no es un tribunal, a mí no me vincula. Como ha dicho Enrique, es el 10 de la Constitución, el 96 de la Constitución establecen que tú tienes que aplicar los tratados, pero sobre todo te ves vinculado por los tratados internacionales y aquellos órganos que los interpreten. Y no tienen que ser un juzgado. Y cito dos elementos. El Tribunal Constitucional Español ha dicho, me parece muy bien que en el caso griego el Comité de la Unión Europea haya dicho respecto a la Carta Social Europea que se vulnera con un contrato que establece un periodo de prueba excesivo, pero aquí no me afecta. No es verdad, no puede ser. Usted no puede saltarse la interpretación porque entonces usted se sale del tratado. En relación con lo que decía Ángel Elías, hay ahora dos juzgados que han producido dos lanzamientos teniendo resolución del Comité del PIDES de Naciones Unidas diciendo usted no puede lanzar a una familia de una vivienda si no hay alternativa habitacional. Yo no entro. ¿Quién es el propietario? ¿Cómo se articula la posesión? Yo lo que digo es que esta familia, con base a los derechos económicos, sociales y culturales, no puede ser lanzada hasta que haya alternativa habitacional. Si encima pones por debajo de la mesa que no hay un nuevo adjudicatario de la vivienda, es decir, que va a ser la más absoluta concepción esa de valor de uso por valor de cambio y que la vivienda se queda vacía, ya me parece inaudito. Bueno, pues los dos, en este caso creo que es un juez y una jueza de Madrid, se están resistiendo y dicen, a mí es que esto de Naciones Unidas, que me parece bien, pero que se lo cuenten al ayuntamiento de la comunidad y que se encarguen. No, es que nosotros tenemos esto como tratado internacional. Y enlazo con el último punto. CGT somos acusación en el caso Bankia, salida a bolsa. Yo estoy ahora ahí entoñado en un juicio eterno que dura unos 9 meses. Y quería contar 3 cuestiones. Una respecto a esto de la vinculación. España firmó un memorándum que yo a duras penas podría decir jurídicamente, no sé exactamente qué es, porque lo firmaron un segundo plano de rango, no llegó a ser tratado, no se sabe, pero se aplicó sobre todo. Fue base de reales decretos que se establecieron por encima de la norma y además validados porque sí que había urgencia, se estableció en cascada por encima de toda la normativa.
Bueno, pues no sé por qué un tratado internacional no se puede aplicar. La segunda cuestión en relación con esto. En Bankia se planteó a la Unión Europea, oiga, que es que yo me voy a hacer el propietario. De hecho, cuando llega Ogorigolzarri, por normativa tú tienes que tener 3 consejeros, pero en realidad en la medida en que el FROB, es decir, el Estado español, según el decreto de creación del FROB, es el máximo accionista, este señor es el único que tiene el 100% de los votos. Quiere decir que los otros van acompañando, porque la norma mercantil te lo exige. Bueno, pues si el FROB es el que detenta, es decir, la administración, esto se tuvo que llevar a nivel de competencia, y a nivel de competencia europea lo que se dijo es, ante un riesgo sistémico, oiga, pues ustedes pueden intervenir porque si no se puede caer el sistema financiero. Bueno, pues creo que estas interpretaciones a mí me exceden, ¿no? No sé cómo puede articularse jurídicamente, pero creo que cuando queremos hay base para decir, pues se ha convertido el Estado en propietario de un banco, porque, ojo, cuando se interviene, que es el cambio de preferentes por acciones, cuando se interviene es la estructura de doble banco, BFA arriba, Bankia abajo, y Bankia ha salido a bolsa, y ya no estamos interviniendo una entidad que podía ser una caja, no, estamos interviniendo una entidad financiera cotizada, que es verdad que por la vinculación con BFA todavía mantenía cierta corporación, es verdad que ya era un banco, aunque bueno, se habían creado las fundaciones, etcétera, pero bueno, estábamos interviniendo lo que se estaba interviniendo. Y el tercero de los elementos, me sumo a lo que dice Enrique. Es indudable que nos enfrentamos a un reto complicado, y nos vamos a enfrentar a una batalla campal en el tema de la protección de datos, en el que nos vamos a ver muy sancionados y sancionadas en la gestión de los datos por la agencia, en las negociaciones, etcétera, y tendremos que estar estudiados, generados cortafuegos y lo más preparados posible. Tenemos la bronca de la persecución de competencia. No veo ya competencia persiguiendo a las empresas que incumplen los convenios, que eso sí que es una competencia desleal frente a las que las incumplen. No lo veo. Y también tendremos que enfrentarnos, como dice Enrique, a eso, a ser capaces de, en el día a día, controlar, en la medida de lo posible, qué se hace contablemente, qué se hace financieramente, qué se hace con las estructuras societarias. Pero claro, dicho eso, es evidentemente la capacidad que tiene cualquier empresa multinacional con la que tiene un sindicato, que además tienes que conseguir afiliar, tienes que ir a la huelga, el otro que te despiden, a la otra que te la sancionan. Es que es evidentemente muy complicado. Pero yo sí que creo que en ese caso o damos esa batalla o desde luego en el ámbito de lo jurídico vamos a tener poco margen. En el ámbito de lo social, como todo, es una relación de fuerzas. Y por muy poderoso que sea cualquier startup, si la gente se organiza y lucha, el futuro es nuestro. Pero en el ámbito de lo jurídico tenemos que recorrer mucho camino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pasamos directamente a la siguiente mesa.